Bendito Padre Celestial, le doy la honra y la gloria porque Él sabe cuánto amo poder compartir su palabra, y la verdad que siempre es una honra poder estar aquí en este hogar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo lo que Él ha estado dando a mi vida, que en realidad son cosas preciosas que yo atesoro y valoro, porque si nosotros aprendemos a escuchar constantemente la voz del Espíritu Santo, vamos a cometer menos errores, vamos a tener una vida plena, vamos a tener una vida conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros vivimos nuestra propia vida, generalmente tenemos altos y bajos, y la vida de en sí tiene altos y bajos, pero existe una gran diferencia cuando nosotros conocemos de Cristo y cuando nosotros aprendemos a caminar tomados de la mano de Cristo. Dice su palabra que nuestro pie no resbalará a izquierda ni derecha, sino es Él quien endereza nuestros pasos. Mas es muy importante saber y conocer quién es Dios. La teología te da una perspectiva de lo que es Dios, pero te lo da a base del hombre, porque como yo, por ejemplo, vengo y les enseño lo que Dios me habla y me enseña a mí. Mas es muy diferente cuando ustedes toman ese tiempo y ese espacio para que no sea Ana o no sea una persona humana, sino sea el Espíritu Santo quien les ministre, sea el Espíritu Santo quien les guíe a toda verdad, a toda justicia. Y esto es algo que la iglesia en el día de hoy necesita recuperar, necesita volverse a su primer amor. Entonces, le doy gracias a Dios porque la verdad que del 2018 para en adelante en mi vida ocurrió un cambio muy, muy profundo, y sigue creciendo, sigue avanzando. Y yo, en mi deseo de saber, de conocer, sigo preguntándole a Dios: enséñame cómo deben de ser las cosas para mi vida. Y me ha dado el gran privilegio no solamente de quedarme con esta información, sino poder tener una plataforma para poder compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo habla y ministra a mi vida. Pero sí les invito a que ustedes experimenten esto, que no solamente sean oidores de la palabra, pero sean hacedores de la palabra. Y la mejor manera que podemos ser hacedores de la palabra es precisamente eso: haciendo mi parte, leyendo mi palabra, orando, permitiéndole a Dios que ministre mi vida. Sean 5 minutos que le dedícaselos bien dedicados, fuera de distracciones, y permite que sea Espíritu Santo quien hable a tu vida. Les voy a pedir una vez más que se pongan de pie para hacer una oración y dar lectura al libro de Mateo en el capítulo 6, y vamos a leer del verso 9 al 13. Padre de la gloria, estamos aquí en este día. Nos hemos reunido para alabarte, para glorificarte. Nos hemos reunido para exaltar tu nombre. Estamos aquí, Señor, porque creemos que al escuchar tu palabra vamos a ser ministrados, vamos a ser enseñados, pero sobre todas las cosas, Señor, que nuestros corazones estén alineados contigo, porque queremos guardar nuestra salvación, queremos hacer crecer nuestra fe, queremos reafirmar nuestros pasos en esa convicción que ahora caminamos como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Deseamos, Padre Celestial, que esta palabra haga rema en nuestros corazones, que podamos procesarla, entenderla y ponerla a práctica. Que si hay alguno que aún no te conoce, pueda sentir en su corazón la necesidad
de decir: yo quiero conocerte, yo quiero aceptarte, yo quiero que tú seas Señor de mi vida, quiero que tú seas mi Salvador y que de ahora en adelante mi vida sea cambiada y transformada con el poder de tu palabra. Señor, en tu nombre precioso, dispongo mi mente, dispongo mis oídos, dispongo mi corazón para escuchar lo que tu Espíritu quiere hablarme, quiere enseñarme. Padre, que estos labios, esta boca, estos sonidos que salen de mi boca, Señor, sea como instrumento para los que están aquí escuchando a través de los medios y aquí presentes. Padre, gracias por la bendición de poder estar aquí. Gracias por los pastores de esta casa. Gracias por los miembros, la familia de esta casa, la familia de Cristo, Señor. Gracias por la vida de mi esposo que me acompaña y gracias por tu presencia en mi vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, hablando a nuestras vidas, Señor, y que no nos vayamos como llegamos, pero que llevemos ese tesoro, esa sabiduría de cómo poder aplicar estas cosas en el transcurso de la semana. Pero sobre todas las cosas, Señor, que nunca jamás dejemos de amarte, sino que nuestra fe crezca a tal punto, Señor, que no volteemos hacia atrás, que no nos olvidemos de tus promesas y no nos olvidemos de los planes y propósitos que tienes para nosotros en esta vida, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte y queremos darte las gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Antes que se siente, le voy a invitar a que lea Mateo, capítulo 6, verso 9 al 13. El Señor sigue hablando a mi vida y amo esto porque se lo pedí en el 2018. Y les recuerdo que la semana pasada les enseñé dos palabras. ¿Se recuerdan ellas? La palabra responsabilidad, que es un valor, y la palabra perseverancia, que es una virtud. Así es que vamos a leer Mateo 6, 9 al 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. En lo que se sienta, le invito también a que vaya ahí adelantito unos cuantos pasajes más a Mateo capítulo 13, del 9 en adelante. Y no quite su dedo o su separador de Mateo 6, porque esa va a ser nuestra base de esta enseñanza. Amén. La promesa del Padre nuestro, el poder de la palabra. Dice Mateo 13, 9. Preste atención. El que tiene oídos, ¿qué dice para oír? Lo voy a repetir. El que tiene oídos para oír, díganlo conmigo. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Si tienen un lapicero o tienen un plumón amarillo, subrayen esa parte.
si les gusta por tomar notas en su Biblia. Voy a repetirlo. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Voy a hacer una pausa y antes de continuar. Regresamos al libro de Mateo que dice el Padre Nuestro y da la indicación de cómo nosotros tenemos que orar. Y dice, cuando ores, vas a orar de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hago una pausa. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes es tenemos que reconocer el poder y la potestad de Dios. Si nosotros no reconocemos el poder y la potestad de Dios en nuestras vidas como creyentes, pensamos que creemos y sabemos, pero no creemos ni sabemos nada. Dios me ha estado enseñando de una manera muy clara en estas últimas semanas, y una de las cosas que yo vengo aprendiendo es que la vida natural definitivamente es un reflejo de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Jesucristo. La semana pasada les compartí, les enseñaba que el respeto, la responsabilidad son valores, ¿verdad? Y estamos viendo que no hay valor en la humanidad. No hay, se están perdiendo los valores, se está perdiendo el respeto, la responsabilidad. La mayoría de la gente no le importa eso. Nosotros vemos gente y dice, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se les ocurre? En esta semana me tocó acompañar a una persona en la corte. Y me causó risa y a la vez le dije a Dios, ya sé por qué me lo estás mostrando. Porque hay hombres o hay mujeres que están en procesos legales y llegan a la corte con la nueva pareja. Cometieron infidelidad, dejaron a su esposa o dejaron a su esposo y llegan a las cortes con el nuevo compañero. Para mí pensar es una gran falta de respeto, porque es suficiente el daño que se causa cuando hay una infidelidad, cuando hay una separación, como para que traigan a la persona a por presentarla como esta es mi nueva pareja y estamos súper enamorados. Vamos a ver cuánto les dura. Pero me volví a hacer la pregunta y dije, qué falta de respeto. Y el Espíritu Santo, no hay valores en esa persona. Cuando nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué esta persona no respeta mi casa? ¿Por qué esta persona no me respeta mi persona? ¿Por qué esta persona no respeta horarios? ¿Por qué esta persona no hace lo correcto? Porque no tienen valores. Y no le puedes pedir peras al olmo, ¿verdad? Ahí es el dicho, no puedes pedirle peras al olmo. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó, bebés? Entonces, me lleva nuevamente y me dice la promesa del Espíritu Santo. Las promesas que están aquí en la palabra es para quien las valore. Hay personas que como no tienen estos valores en sí, pues no van a tener temor a Dios y van a poder hacer su vida doble vida, como les decía la semana pasada, y se van a presentar aquí y van a hablar y van a compartir porque no tienen respeto, no tienen moral, no tienen temor a Dios. Pero llegará el día que dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio. Y Jesucristo, Dios Padre va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, si yo
no reconozco el señorío y la potestad de Dios en mi vida, como creyente, como cristiano, entonces no lo estoy haciendo bien. Y el Padre Nuestro quedó específicamente, y te puede enseñar a orar de diferentes maneras, pero la base principal está en Mateo 6, lo que acabamos de leer ahorita. Porque si nosotros estudiamos a profundidad esto y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele su palabra, su verdad, vamos a encontrar misterios que son especialmente para aquellos que buscan, que escudriñan. No es para cualquiera. Me dijo una persona hace poco, hay misterios que tenemos que estar nosotros lejos de eso porque a nosotros no nos corresponde saber de eso. Y yo le contesté, de acuerdo a esta palabra, dice, porque a vosotros os es dado saber. O sea, esto a mí ya me lo dieron, el saber los misterios. No es algo que me lo voy a granjear, no es algo que me voy a ganar, es algo que ya Dios por sus promesas ya me lo entregó. Yo sabré si lo uso o no lo uso. Yo sabré si lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica. Pero si me lo dieron, es porque es para darle un uso, ¿no es así? Entonces, pero aquí están empezando, en Mateo 13:9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en el Apocalipsis, cuando habla Dios a las 7 iglesias, también le dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Hay una diferencia entre solamente escuchar y oír. Y una de las explicaciones en cuestión de traducción y palabras, el escuchar es prestar atención. Te estoy escuchando, te estoy prestando atención. No estoy con el celular y ajá, sí, bueno, ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y muchas veces cometemos ese error. Y pensamos y creemos que estamos escuchando, pero no estamos escuchando, solamente estamos escuchando con poner la televisión y prenderla y, por ejemplo, algo que mi esposo hace muy seguido, prende la televisión, prende la música, porque haya ruido en la casa, no está viendo ni la tele, ni está escuchando el radio, ni está con el teléfono, pero mientras haya ruido, él feliz y contento. Pero cuando se sienta a ver las noticias, no está el celular, no está la radio, solamente son las noticias y está escuchando las noticias, lo que está sucediendo. Hay una diferencia. Entonces, si nosotros aprendemos que cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra, entonces el Espíritu de Dios va a empezar a trabajar dentro de mí. Y voy a yo empezar a sentir algo diferente. Dice la palabra que cuando Jesucristo se encontró con los 500 y no le conocieron, pero dijeron, con razón, cuando hablaba algo ardía en nuestros corazones. Y esa es la presencia de Dios, ese es el Espíritu de Dios que trabaja y genera una fe que se fortalece cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Porque es la promesa que Él dice aquí en su palabra, que en Romanos 10:17. Romanos 10:17 confirma y dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y qué vas a escuchar? La palabra de Dios. No es solamente escuchar cualquier cosa, pero es aprender a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando aprendemos a escuchar la palabra de Dios, entonces estamos reconociendo el poder y la potestad y el señorío de Dios en nuestras vidas. Es cuando pasamos de ser oyentes a ser creyentes de la palabra de Dios. Es cuando dice la palabra que las ovejas escuchan la voz de su pastor y ¿qué? Lo siguen. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque lo conocen, porque pasan tiempo. Hasta el pastor huele a eso, a oveja. Si usted pasa metido en la presencia de Dios,
usted no solamente va a oler, pero su cara lo va a reflejar. ¿Sabe por qué? Porque la siguiente parte, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros hablamos de la santidad del nombre de Dios, se aplica y se adopta y se cree el poder de la palabra. Santificado sea tu nombre. Reconozco el señorío de Dios, reconozco la potestad de Dios y reconozco que no le estoy hablando a cualquier ser, ni a cualquier divinidad o deidad. Hay una sola. Hay una sola. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una sola. Jesucristo fue el único que vino a morir por nuestros pecados, por nuestras faltas, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres que pueda sanar, que pueda salvar, que pueda transformar la vida del ser humano más que el nombre de Jesucristo. Pero no hemos predicado tanto de Jesucristo. Y eso es algo que Dios ha estado trabajando en mi vida, porque yo en el área profesional trabajo en el área de la sanidad emocional, trabajo en el área del crecimiento personal y trabajo en la restauración dentro de la fe cristiana. Pero me doy cuenta una y otra vez que creyente que vive con dificultades emocionales, mentales, no conoce el poder de la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios sana, restaura, santifica. ¿Qué es santificar? Es limpiar, es purificar, es transformar. Todas las cosas viejas han pasado. He aquí yo vengo y hago cosa nueva. ¿No lo vas a conocer? ¿En serio no lo vas a conocer? Y si no lo has conocido es porque no has entendido que lo que Jesucristo pide de nosotros es algo tan sencillo y está en 2 letras. Fe. Fe. Si tú no tienes fe, todo lo que leas no va a tener sentido para ti. Para poder entender esta palabra, para poder entender los misterios de esta palabra, requiere 2 letras. Fe. Porque fe es ¿qué? Es la convicción de ¿qué? Dígalo fuerte. De lo que no se ve. Sí que los tiene bien instruidos, pastor. La fe es la convicción de lo que se espera. No lo tenemos en las manos, no lo palpamos en las manos. A Jesucristo no lo vimos, no fuimos contemporáneos de Cristo, ¿verdad que no? Pero escuchamos que sanaba, que hacía milagros. Alguien nos predicó y nos respondió a nuestra necesidad en una sanidad, en una restauración, en un milagro, en una providencia. Algo Jesucristo hizo para que nosotros estuviéramos aquí sentados creyendo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Lo que sucede con muchos creyentes es de que agarran esa experiencia y tratan de extenderla lo más que puedan, pero llega un momento que si no hay nuevas misericordias en sus vidas, si no hay, que las hay pero no las reconocemos, que si no hay nuevos milagros en nuestras vidas, que las hay pero no lo reconocemos, entonces empezamos a enfriarnos de la palabra de Dios. Empezamos a alejarnos de la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros constantemente, cuando entramos a la presencia de Dios, Él nos limpia, Él nos purifica, porque no hay mancha, no hay arruga, no hay enfermedad, no hay problemas que puedan sostenerse en la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Vamos de acuerdo a la palabra.
No los escuché muy convencidos esa última parte. 10 dice, venga tu reino. Yo le estoy invitando a Dios que el reino de los cielos venga. Dice, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Saben el gran significado de eso? ¿Entienden el gran significado? Que tú mismo le estás diciendo a Dios, ven a mi vida. Cuando Jesucristo predicó, Él vino a predicar y decir, hey, despiértense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino de amor, un reino de misericordia, un reino lleno de favores, un reino lleno de promesas, un reino que promete llevarles a un nuevo lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Un lugar donde no va a haber llanto, un lugar donde no va a haber más tristeza, un lugar donde no habrá más enfermedad, un lugar donde ya no va a haber problemas, un lugar donde no va a haber muerte, un lugar donde no va a haber divorcios, un lugar donde no va a haber un corazón destrozado, depresión, ansiedad, problemas mentales, problemas de salud, problemas económicos. El reino que yo les presento es un reino que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Ay, Jesucristo, aleluya. Un nuevo lugar. No es terrenalmente, y el ser humano se aferra tanto a este mundo, se aferra tanto a la casa, al carro, se aferra tanto al hombre que no sabe valorar, a la mujer que no sabe valorar, se aferra tanto a un trabajo que no le hace crecer, que no le suple sus necesidades, en lugar de aferrarse a Cristo. En lugar de decirle al Espíritu Santo, ayúdame, sosténme. Necesitamos aprender a tener el carácter de Jacob cuando le dijo al ángel, no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que hagas el cambio y la transformación en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegas a ese punto jamás te sueltas. Jamás te sueltas. Porque quieres más. Tienes hambre, tienes sed de la necesidad de Dios, porque el reino de los cielos ha venido a tu vida. Y dijo Pablo, ya no vivo más yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo no voy a andar lastimando corazones. Si Cristo vive en mí, yo no le voy a robar a mi prójimo. Si Cristo vive en mí, yo no voy a hablar mal de los demás. Si Cristo vive en mí, yo voy a tener respeto, voy a tener amor, voy a tener una conciencia moral, voy a tener una conciencia espiritual, voy a tener una conciencia que no voy a andar en la vida viviéndola y se va. Porque yo ahora tengo que testificarle al mundo que el reino de los cielos verdaderamente ha venido a mi vida. Y que yo ya no hago mi voluntad. Que créeme que muchas veces mi carne quiere hacer su voluntad. Y muchas veces mi carne hace su voluntad y me mete en problemas. Y ahí tengo que ir de rodillas otra vez. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Las promesas que entrega la oración del Padre Nuestro es algo maravilloso. Y muchas veces las pasamos por alto. Pero dice la palabra que la voluntad de Dios se tiene que hacer en mi vida. ¿Ustedes qué creen que la voluntad de Dios en los cielos es? ¿Cómo se imaginan que es la voluntad? O sea, ¿qué pasa en los cielos? ¿Qué se imaginan ustedes? Adoración, gozo, paz, dicen por ahí. ¿Qué más piensan ustedes que pasa en los cielos? No hay más trabajo ya. Ay, no, Jesus. No
no hay tristezas, no hay dolor. Pero estamos en esta tierra, ¿verdad? Pero esta tierra también aún gime por la justicia divina de Dios. Y dice la palabra: observa los animales del campo, no siembran ni ciegan, y mi Padre amante los alimenta. Y hay gente, especialmente los varones, porque es parte de su trabajo, de su liderazgo, el proveer, que andan ansiosos, andan nerviosos cuando no hay trabajo, cuando no pueden faltar un día para estar en la reunión familiar, porque un día que falten ya es X amount de dinero que no van a tener, ¿verdad? ¿Y dónde está tu fe en Dios? ¿Qué es tu proveedor? Hágase tu voluntad. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué malo puede estar en eso? Buena, agradable y perfecta. Si profundizamos en esas tres cosas, vamos a encontrar tesoros maravillosos. Porque no me puede pasar algo malo. Porque aun cuando el enemigo intenta algo para mal en mi vida, Dios lo va a transformar para bendición de mi vida. Y yo tengo que aprender a tener control, porque dice que uno de los frutos del Espíritu es control y dominio propio. Y si yo no sé controlarme, y si yo no sé ponerme en paz conmigo misma, voy a andar nerviosa, voy a andar enferma, voy a andar ansiosa, voy a andar con todo menos con la paz de Cristo en mi vida. Entonces, hay promesas en la palabra, pero depende de ti si las activas o no las activas. Ya Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. Mi hermano me lo repetía y yo como que lo entendí, como como que sí, como que no. Ya lo hizo todo. ¿Por qué tenemos que batallar? ¿Por qué tenemos? Y muchas preguntitas ahí que a veces son preguntas tontas, nomás con todo respeto, ¿verdad? Pero para mí de repente son como preguntas tontas, nomás para entretenerme un rato en eso y no dar el paso de fe, de firmeza, de que ya Dios lo dijo y yo aquí nomás estoy así como, ay, ¿cómo? O sea, estoy perdiendo el tiempo. El enemigo me está distrayendo. Y eso es lo que el enemigo siempre hace, siempre te va a distraer con cualquier cosa. Pero si tú no aprendes a consolidar tu fe y creerle a Dios para que su voluntad se haga en tu vida, siempre le vas a estar batallando. Y creyente y cristiano que le batalla demasiado a niveles muy altos es un creyente que no tiene fe en Cristo Jesús. Dígame usted lo que me diga. Dígame que usted ayuna, dígame que usted ora, dígame que usted viene a la iglesia, dígame que usted es muy santo, muy cristiano. Usted no tiene fe. Porque la persona que tiene fe cambia su caminar con Cristo, cambia su manera de pensar, porque no me conformo a este mundo, sino soy renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿No es así? Aunque en este mundo tendréis aflicción, y aunque en este mundo tendréis pruebas, y aunque este mundo trae su propio afán, yo, porque elegí creerle a Dios, me voy a poner sobre la roca, que es Cristo Jesús. Que vienen tormentas, que vienen vientos, que vienen dificultades, y la palmera avienta sus raíces a tal profundidad que si usted mira los reportes de huracanes, de tormentas, se caen árboles, se caen pinos, se caen techos, todo, pero las palmeras, todas desplumadas, pero ahí quedan. Quedan firmes. Y es un gran ejemplo, porque cuando observamos la naturaleza tenemos que aprender de ello. Entonces, si pedimos que la voluntad de Dios se haga en mi vida, vienen las promesas, porque dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Toda la comida necesaria, todo lo que nosotros necesitemos, no solamente la comida que satisface nuestro estómago, pero nuestra ropa, nuestra vivienda, nuestro calzado, el trabajo, todo Dios te lo va a suplir.
No va a haber una cosa que a ti te haga falta, porque Dios es tu todo. Cuando Él dice, yo soy el gran yo soy, ahí te lo dice, yo soy todo. Ponle una línea, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Ay, no tengo fuerzas, pídesela a Dios. Dice que renovará tus fuerzas. ¿Cómo quién? Como el búfalo. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Pero si tú se lo pides, que te renueve tus fuerzas, te las renovará como el búfalo. Y algo que aprendí que me captó mucho la atención, que no lo sabía del búfalo, es que el búfalo, cuando está ante circunstancias, le empieza a salir un aceite en todo su pelaje, para que cuando el predador o el que quiere atacarlo le da el zarpazo, se les resbala. No pueden tan fácil agarrar las garras o los colmillos de esos animales que van a querer atacar al búfalo. Y eso me llamó mucho la atención, el aceite, porque el aceite bíblicamente representa la unción del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está vivificado en nosotros, está activado en nosotros a través de nuestra fe, nuestro adversario, el diablo, no tiene por qué ganar. Nuestro adversario, el diablo, no tiene por qué venir a hacer de las suyas. Pero es la responsabilidad individual de cada creyente. Por más que te ame, mi corazón es tu fe. Por más que amo a mis hijas, es individual. Pero sé que la oración del justo puede mucho. Amén. Y dice, perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las deudas no solamente son monetarias. Las deudas son favores que muchas veces nos sentimos enganchados con ciertas personas. Las deudas es el tiempo que muchas veces no entregamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Las deudas también es la falta de amor que no le entregaste a tus hijos, o que no se entregan entre parejas, o simplemente el amor propio que te sales debiendo. No te amas, no te valoras, estás en deuda contigo mismo, contigo mismo. Porque Jesucristo dijo, te voy a dar simplemente dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Y a tu vecino como a ti mismo. Entonces andamos diciendo que amamos al marido, que amamos a los hijos, que amamos nuestro trabajo, que amamos venir a la iglesia, que amamos a todo el mundo, y nosotros andamos cero amor. Andamos rogando, andamos mendigando el amor, andamos esperando que a través del maltrato, a través de la humillación, especialmente en los matrimonios, se mira mucho eso, cristiano o no cristiano. Podemos aparentar que todo está muy bien, pero dice la canción por ahí, detrás de la puerta solamente sabemos qué es lo que pasa, tú y yo. ¿Sí o no? Entonces, andamos deudores por todas partes. Nuestra salud, nos debemos a nuestra salud, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no es así? Y nos malpasamos, comemos lo que sea, y al rato andamos con dolores de estómago, al rato andamos que las articulaciones nos duelen por todos lados, al rato andamos que la espalda, pero no descansamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al médico? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al dentista para que le revisaran su boquita? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Pues que tienes que tener amor propio, y que mientras estás en esta tierra tienes este cuerpo que tienes que cuidar. Y si no lo cuidas y si no lo valoras, andas en deuda contigo misma.
Ajá. ¿Cómo? Así es. Entonces, si yo puedo perdonar a otras personas, que hay muchos que dicen, es que yo ya perdoné, pero no te sabes perdonar a ti mismo. Te castigas a sí mismo. He conocido personas dentro de la consejería, he conocido muchas personas y se los he compartido, que tuve personas que del hospital me los mandaban a la clínica, ahí donde yo trabajaba, en la oficina donde yo trabajaba. Personas que atentaron contra su vida, personas que se cortan, personas que no quieren vivir, no saben vivir, se hacen daños a sí mismos, porque se sienten tan culpables de algo que ni aún siendo cristianos se le han creído que Dios ya los perdonó. Y piensan que no son suficientes para Cristo. Y por lo tanto dicen, es que tengo yo que pegarme, tengo yo que castigarme, porque soy una mala hija, porque soy una mala madre, porque soy un mal hijo, porque soy un mal esposo, porque soy un mal ser humano. Y toman la venganza en sus propias manos. Pero ya perdonaron a los demás. Y aún un solo perdón dice que nos toca, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Que a los que son buenos para las matemáticas, 70 veces 7 es que sin límites. Sin límites. ¿Quieren un número? Una ofensa 490 veces. Una ofensa. Señor, perdóname. Porque el ser humano es muy rencoroso. El ser humano no es olvidadizo cuando le conviene. Pero el ser humano sabe. Muchas veces ves a una personita y perdona, ya la perdoné, entonces ¿por qué estás sintiendo ahí? Cuando uno perdona, uno ya no siente nada, para honra y gloria de Dios. Cuando uno ha sanado, ya no anda con sí, pero no, decir no, señora, sí, pero no. O sea, y queremos sentirnos que ya perdonamos y no nos perdonamos a nosotros mismos. Es más, a veces hasta nos enojamos nosotros las mujeres con nuestros maridos porque nos sacaron la basura y nos enojamos. O los maridos andan enojados con las mujeres porque no les cocinó X cosa. Entonces, pero perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y voy concluyendo con esto. El número 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en la tentación. Muchos intérpretes dicen, es que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos cargar, ¿no? O muchos dicen, es que Dios va a hacer esto para ti, pero tú eres su más fuerte guerrero y a ti te va a dar con todo. No funciona de esta manera. Cuando dice, y no nos metas en la tentación, no necesariamente se está refiriendo a que Dios me va a meter a la tentación. No se te olvide que el Espíritu de Dios y el Espíritu de hombre son dos identidades. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar ¿a dónde? Toda verdad, a toda justicia, todo lo que es bueno, agradable delante de Dios. Pero el Espíritu del hombre es tu voluntad. Tú decides, tu libre albedrío. Y muchas veces pensamos que es Dios que nos está llevando a que volteemos a ver a aquella fulano o aquella fulana. Pero es mi voluntad agarrar el teléfono, o prender la televisión, o poner la música. ¿Quién elige escuchar la música que escuchas? ¿Quién elige ver lo que ves en la televisión?
¿Quién elige hacer lo que decides hacer cuando se supone que no tienes que hacerlo y que nadie te tiene que decir, porque ya tienes conciencia de lo que es bueno y lo que es malo? Un niñito desde el año ya va a saber más, este pequeñito, pero le dicen no, sí o no, y no tiene ni el año. Y uno dice, ¿cómo sabe? Porque ya dentro del ser humano viene incluido. Eres parte de tu ADN. Y con la edad se va desarrollando y va creciendo en nosotros. Es que Dios nos equipó súper bien y Dios no se equivocó. Entonces, no nos metas en tentación, carne, mi propia voluntad, mi propio albedrío. No te metas en la tentación, no te metas a esos lugares. Y clamo al Espíritu Santo y le digo, líbrame de mí misma. Líbrame de mis propios pensamientos, líbrame de mis propias decisiones, líbrame de lo que hablo y lo que digo, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino es con espíritus de maldad. Póngase de pie, porque para que podamos decir verdaderamente que tuyo es el reino, que tuyo es el poder, que tuya es la gloria por los siglos de los siglos, tiene que haber una perfecta convicción de quién es Dios en nuestras vidas. Y si tú no sabes quién es Dios en tu vida, y si no has pasado ese nivel de fe, este es el momento para que le digas a Dios, aquí estoy. Transfórmame, cambia mi vida, habla mi vida, ministra mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y ahí donde estás, pídele a Dios, pide al Espíritu Santo que sea el que esté transformando tu vida y que esté cambiando tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el día que verdaderamente esto ocurra, dice la palabra en Juan 17, 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo ¿qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente no va a creer en Cristo hasta que tú aprendas a ser uno en Cristo Jesús. Hasta que tú aprendas a ser uno con Espíritu Santo. Hasta que tú aprendas a tener una relación íntima y profunda con el único Dios verdadero. Con aquel que ha prometido cambiar tu vida, con aquel que ha prometido sanarte, con aquel que ha prometido liberarte de la angustia, del pecado, de la maldad, con aquel que ha prometido que renovará tus fuerzas como el búfalo y que podrás extender tus alas para que puedas crecer no solamente en tamaño, pero también en conocimiento, en sabiduría de estos misterios que fueron reservados a aquellos que le buscan a Dios de todo corazón. Acepta a Jesucristo. Si Jesucristo ya tiene rato hablándote, Jesucristo ya tiene rato diciéndote, permíteme, pero Él es un caballero. Él no va a entrar si tú no lo invitas. Él no va a venir a hacer nada en tu vida hasta que tú abras tu boca. Y dice Romanos que el que declara, el que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, que le resucitó de los muertos al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, y le dices, ven a mi vida, entonces el Espíritu de Dios se activa en tu vida y empieza a ver este cambio, esta transformación que el mundo la necesita, que tú y yo la necesitamos. No puedes estar siendo el mismo. No puedes estar viviendo las mismas circunstancias en tu vida una y otra vez. No puedes vivir enfermo. No puedes, no debes. Jesucristo ya te sanó. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. No puedes estar viviendo en la pobreza, porque Jesucristo tiene promesas en su plenitud. Pero el problema es que no le creemos.
Porque para el hombre es imposible que te den tus papeles. Para el hombre es imposible que tengas tu casa. Para el hombre es imposible porque pones miles de pretextos y tienes toda la razón. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ese es el Dios que te predico. El Dios que tiene el poder para cambiarte. El Dios que tiene el poder para darte esos papeles. El Dios que tiene el poder para restaurar tu vida, para salvarte y sacarte de esa depresión, de esa ansiedad, de esos pensamientos de suicidio, de esos pensamientos equivocados, de esa vida que no te da ningún fruto. Ese Cristo es el que te estoy predicando, aquel que ha cambiado mi vida, aquel que ha transformado mi vida, porque he deseado ese cambio, porque le digo, si quiero, ven a mi vida. Solamente tú puedes hacerlo, solamente tú puedes hacer esa diferencia. No me digas que eres cristiano y tu vida no refleja que el reino de los cielos vive en ti. No me digas que eres cristiano y vives una vida a medias, mediocre. Yo estoy luchando día con día porque le digo, Señor, son tus promesas. Venga tu reino y hágase su voluntad en mi vida, Señor. Para no hacer lo que yo quiero, para no hacer lo que esta carne quiere, para no hacer mi voluntad, sino la tuya. Te entregamos nuestras vidas. Señor Jesucristo, te invitamos a que vengas y seas Señor y Salvador de nuestras vidas. Te invitamos a que tu palabra, Señor, sea manifiesta en nosotros con un poder maravilloso y único como tú solamente sabes hacer. Le damos la honra, la gloria y la alabanza, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Tú eres Dios y vienes pronto. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Dios. Sé que hay personas que se tienen que retirar por sus trabajos y tienen la libertad de eso, pero siento que el Señor quiere ministrar, porque hay personas que han estado batallando. Hay personas que han estado batallando y no pueden salir del mismo círculo, no pueden avanzar, por más que desean, por más que quieren. Es una lucha muy fuerte y no pueden hacerlo. Y si este eres tú en este día que has estado batallando, y al escuchar la palabra tú dices, yo quiero que Dios cambie y transforme mi vida, ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu socorro. Dice el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no vendrá de ningún hombre ni ninguna otra parte más que de Jehová, más que de Jesucristo. Espíritu Santo, ministra la mente, ministra el corazón, ministra el espíritu. Haz como tú deseas. Haz como tú deseas, Espíritu de Dios. Cambiando, transformando, renovando, quitando todo peso que agobia, quitando toda preocupación que agobia. Señor, sanando heridas de un pasado tormentoso, sanando heridas de una soledad profunda, tremenda, sanando heridas, Señor bendito, de una vida violenta, de una vida sin ti, porque una vida sin ti trae puros vacíos, trae puro dolor. Pero en ti, Cristo Jesús, tú renuevas, tú cambias. Quitas todo resentimiento, quitas todo orgullo, quitas toda maldad, todo enojo, quitas toda frustración. Tú la remueves por el poder de tu palabra. Tú dices, sea hecho. Y el centenario, cuando vino a pedir por la sanidad de su siervo, le dijo, Jesús, no tienes que ir a mi casa, di la palabra. Porque si tú dices la palabra, será hecho. Porque yo tengo 100 a mi cargo, yo a este le digo, ve para allá y va. Si a aquel le digo, te quedas, se queda. Y no cuestionan mi mandato,
di la palabra. Y Jesucristo dijo: estoy asombrado porque no he encontrado tanta fe en Jerusalén como en este hombre. Y esa es la fe que es como el grano de mostaza, que le dices a esta montaña: quítate, y se quita. Cuando le dices al enemigo: retrocedes, no tienes parte ni suerte. Y no necesitas gritar y desgarrarte, y no necesitas hacer tantos shows, solamente necesitas creerle a Dios. Porque el poder de su palabra sigue en efecto. El poder de su palabra aún sana, aún levanta hasta los muertos. El poder de su palabra hace cambios y transformación en la vida del ser humano, pero es para el que cree y es de aquel que Dios tiene misericordia. Y Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su palabra. Arrepiéntete, le dijo a las 7 iglesias: arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor y empieza a hacer las primeras obras. Bendito eres, Padre. Sé que el Señor cumplirá su palabra y hará como Él ha prometido en la vida de cada uno de nosotros. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, aunque con lágrimas, vamos sembrando la semilla. Y aunque muchas veces nos cansamos, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sostén. Él es el único que promete darnos una vida eterna, preciosa y maravillosa, y no hay nada fuera de Él. Que el Señor les bendiga. Gracias. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor. No hay nada más que agregar, Señor. Simplemente meditar, Señor, en lo que hemos aprendido hoy en esta tarde, Señor. Señor, nos queremos ir de este lugar, Señor, con esa convicción, con esa fe, Señor, de que en ti, Señor, somos nuevas criaturas, Señor. Te pido que el resto de la semana, Señor Padre, tu palabra la reme en vuestras mentes y en vuestros corazones, Señor, Padre, y que caminemos en esa fe, Padre Santo, Señor, creyendo que tú estás con nosotros, Señor, día tras día, Señor. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Nos vamos convencidos de que tú vas con nosotros, Señor, y que es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está allá afuera, que es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor Padre. Tuya es nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor. Hermanos, después de este cántico, somos despedidos. Cántelo con todo su corazón, hermano, y que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos en alto. Y vamos a decir: creemos en ti, Dios. Creemos que todavía haces milagros y sanas los enfermos. Cante conmigo. Me cautiva tu amor y solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú, mi escondite. Y mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Dile: vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte. ¿Alguien puede decir: nadie como tú? Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso.
Vamos, alguien levante sus manos a ese nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a decirle, Jesús. Vamos, alguien puede clamar a ese nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos, díganlo fuerte. Contemplarte y le tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie El mismo infierno tiembla cuando usted declara ese nombre, porque no hay nombre como ese nombre. Ese nombre es Jesús. Jesús. Y la iglesia. Vaya conmigo. Nadie como tú, nadie como tú, grande, poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Gracias, Jesús. Tú eres incomparable. Yo no sé usted, pero ese nombre que nosotros estamos cantando, declarando, mencionando,
no se compara a los nombres de los otros dioses muertos, de Baal, de Alá, de esos profetas que cuando murieron ahí se quedaron. Pero ese nombre de Jesús al tercer día resucitó, y nuestro Dios vivo está. Entonces cuando nosotros cantamos ese nombre, tenemos que tener, como dijo la pastora, esa fe y esa certeza que nuestro Dios vivo está. No le estamos cantando a un Dios muerto, sino a un Dios vivo que está esperando que una iglesia se levante y que levante sus manos y que diga: Jesús, aquí estamos. Nosotros todavía sabemos que harás milagros, prodigios y grandes cosas en nuestra iglesia, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestro gobierno. ¿Hay alguien aquí que diga: yo creo en ese nombre? Terminamos diciendo ese nombre. Jesús. Y alguien puede levantar sus palmas al gran yo soy y decirle: gracias, Cristo, y darle un fuerte aplauso a ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos por 10 segundos más, dale un fuerte aplauso al Rey. Dile: gracias, Cristo. Gracias, Señor. Hermanos, vayámonos con este lugar, con ese agradecimiento de que Cristo es nuestro Salvador. Hermano, que la paz de Dios vaya con cada uno de vosotros. Amén. Pórtese bien. Si se porta mal, te invito para ir a corregir, hermano. Dios me lo bendiga. Hermano, espérame.